Hola, nuestro tema es cómo se concibe lo patrimonial, museos, monumentos y sitios arqueológicos. Nuestro equipo está representado por mi compañera Samantha, mi compañera Ana Karen y yo, su servidora. Vamos a empezar con la palabra, ¿qué significa la palabra concibe? De una manera breve es convenir en el modo, o bien de una manera más fácil de explicar es fomentar una idea, un designio en la mente o formar la idea de algo en la mente. Ok, ¿cómo se concibe lo patrimonial? Museos, sitios arqueológicos y monumentos. Bueno, para empezar deberíamos saber el concepto de patrimonial. Es un conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona con mucho valor. Los museos son instituciones culturales importantes en la sociedad por diversas razones. Los sitios arqueológicos son el conjunto de objetos que tienen un valor académico o estético y forman parte de la cultura y los valores de un pueblo. Los monumentos son las construcciones, las arquitecturas, el lugar que representa un valor histórico para la cultura del país y de la comunidad. Ok, lo patrimonial se concibe de la siguiente manera. Ya habíamos mencionado cuál es su concepto. Igual lo patrimonial lo llegan a asociar con identidad, tradición, historia, monumentos. Estos son los que delimitan un perfil, un territorio en el cual tiene sentido su uso. Bueno, en este caso lo patrimonial es lo que van dejando año tras año. Podría ser hasta incluso una casa o incluso alguna joya con mucho valor. La selección de lo que se preserva y la manera de hacerlo deben decidirse a través de un proceso democrático en el que intervienen varios interesados y en este caso se consideran las opiniones de cada uno. Y vamos a analizar lo que es el patrimonio. Este se llega a juzgar fundamentalmente por la autenticidad. Es un valor proclamado con más insistencia por los folletos que hablan de las costumbres folclóricas, por las guías turísticas y cuando se exaltan artesanías, fiestas autóctonas. En este caso, como lo había mencionado antes, se toman en cuenta por la importancia que tienen para la comunidad o incluso la importancia que llega a tener para las familias. El patrimonio se forma por, la, por las ciencias sociales, por lo que antes se había practicado. Ok, ahora siguen los museos. Los museos pues son algo importante para cada país, incluso en cada país nos representan los museos. En México, por ejemplo, yo puse como ejemplo el Museo de Historia de Chapultepec. En este caso, fueron los discursos públicos que formularon el complejo para exhibirlo. Tuvieron que lidiar un poco desde finales de la Revolución con un imaginario problemático de doble temporalidad. Por un lado, la singularidad de la aparición, que este lado sería política, y por el otro lado de la nación, que sería la mestiza. Fue un núcleo que se esperaba exhibirse como historia y de hecho este fue exhibido por lo que sucedió, por los sucesos que se llevaron a cabo ahí. La coexistencia dentro del pueblo fue de culturas indígenas decididamente no modernas y estudiadas por la antropología.
Desde el momento de la misma revolución se llegó a pensar en una estrategia semiótica que permitiera homologar la noción de herencia, que en este caso sería el patrimonio, la de modernidad y la de remanente. Esta última, ok. En los museos se conciben por lo monumental de las ruinas, o no solo la posibilidad de teatralizar el pasado indígena, sino todo lo que había pasado en ese lugar. Entonces, por eso llega a formar parte de un museo. Y ahora seguimos con los sitios arqueológicos. Bueno, el tercer punto es de los sitios arqueológicos. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, el primer punto que tenemos ahí es algo importante sobre que cuántos hay en México. Por ejemplo, dice que tienen bajo su resguardo de un total de 187 zonas arqueológicas que se encuentran abiertas al público de los 365 días del año. Se denomina zona arqueológica a un lugar donde encontramos, por ejemplo, las ruinas, algunas piedras que se tuvieron durante mucho tiempo, y esto nos ayuda a comprender las diversas situaciones en las que vivieron las antiguas civilizaciones. Uno de ellos es en Chichen Itza. Es una de las 7 maravillas del mundo que se ha visto en México aquí. Bueno, la propuesta de un gobierno compartido en Chichen Itza tiene antecedentes históricos. Dice que sus asentamientos menores localizados cercanamente al sitio, y la propuesta arqueológica se considera el principal asentamiento de Chichen Itza. Los resultados arqueométricos obtenidos se han realizado teniendo en cuenta distintas cuestiones socioeconómicas, políticas y culturales que la arqueología ha reunido hasta la fecha sobre Ekbalam y Chichen Itza. También han existido como que algunos problemas porque pues hay zonas arqueológicas en las que se cobran. El cuarto punto son los monumentos. ¿Cómo se conciben los monumentos? Dice que los monumentos son bienes o inmuebles. Estos son patrimonio de la nación y se declaran como tales en el registro público de monumentos, en el que igual se encuentran las zonas arqueológicas. Y estos son como que zonas igual artísticas de los que se encuentran en México. Bueno, y ahora ya con lo entendido del tema, la actividad que ustedes harán o que deben de hacer es un mapa conceptual en donde ustedes nos contarán las características de cada elemento de los que acabamos de hablar. Ustedes contarán con sus propias palabras cuáles son sus características más importantes y por qué se conciben con la historia. Nosotros tenemos como ejemplo el siguiente, en donde pusimos las características más importantes del tema.
Bueno, de cada uno. ¿Cómo se concibe lo patrimonial? Ya lo habíamos mencionado antes, es algo que se asocia a la identidad, a la tradición, historia y monumentos. Son las palabras más asociadas y del cual le dan significado. También se decide como una forma democrática porque se va decidiendo por cada población y también cómo se conciben los museos. En los museos, pues son en donde se exponen las evidencias de la historia del pueblo y en donde se llegan a promover por el estudio, por la educación y la diversión. En este caso, yo creo que en la educación, pues hemos tenido que ir a algún museo para saber un poco más de la historia y porque es ahí en donde se guardan algunos patrimonios que en este caso podrían ser incluso joyas o arquitecturas. En cómo se conciben los sitios arqueológicos. Eh, Estos nos permiten darnos cuenta de los restos materiales a lo largo de la historia. Los sitios arqueológicos son zonas muy importantes y protegidas por la nación de cada país. En el lugar se concentran ruinas y objetos de tiempos pretéritos. ¿Y cómo se conciben los monumentos? Este es para recordar algún hecho histórico o alguna persona de gran relevancia. Son inmuebles protegidos que son patrimonio de la nación. Bueno, así quedaría nuestro mapa conceptual. Nosotros hasta aquí terminaríamos nuestro tema. Pues aquí terminaría el tema. Muchas gracias por su atención y